Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de grupos pequeños. El día de hoy vamos a estar revisando una nueva bienaventuranza que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Exactamente. Hoy día vamos a hablar de la misericordia. Y para eso vamos a revisar 3 puntos que nos entrega este versículo bíblico. El primero de ellos tiene que ver con la misericordia y la vida del creyente. Antes de eso, tenemos que ver qué es misericordia. Misericordia, algunos la han definido como sentir lástima, otros han definido como ponerse en el lugar de otra persona. Pero si nos vamos a las palabras que originaron esta palabra de acuerdo a la Biblia y hacemos una pequeña definición, podríamos decir que misericordia es abrir el corazón ante el sufrimiento de las personas y realizar una acción para ayudarles a disminuir sus problemas. Es una definición que podemos sacar de lo que es misericordia de la Biblia. Entonces es abrir el corazón, es abrir, como diría una definición antigua, un sinónimo antiguo, es nuestras entrañas desde adentro, abrirnos, ver el sufrimiento ajeno, pero realizar una acción para ayudarlos, para solucionar el problema de forma completa o por lo menos para disminuir ese problema. Eso es misericordia. Por lo tanto, la misericordia no es una emoción o un sentimiento, es un atributo de Dios. Dios es misericordioso. Él está lleno de misericordia. Por lo tanto, el creyente debe de tener una vida que exprese esa misma misericordia. Dios no siente lástima por nosotros. Él no hace eso. No. Todo lo contrario, Dios no lo siente, sino que Él tiene misericordia por nosotros y hace algo al respecto. Él actúa. La forma máxima de misericordia es que Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, a salvarnos del infierno y a darnos una vida junto a Él. Eso es tener misericordia. Podemos ver un ejemplo de misericordia en la Biblia. Podemos ir a Mateo capítulo 25, versículo 34 al 36. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Este texto nos ayuda a entender de que el creyente expresa la misericordia en hechos, no en palabras, al igual de como lo hace Dios con nosotros. Dios no se queda en palabras. Él no dice te voy a ayudar. Él no solamente dice te voy a escuchar tus oraciones, sino que Él hace algo al respecto. Él oye nuestras oraciones y hace algo. Siempre hace algo. Siempre hace algo y siempre está haciendo algo nuestro Dios. Y estos hechos, estas acciones de misericordia del creyente nacen del interior del cristiano, nacen desde adentro. El cristiano está convencido, tiene una convicción de que tiene que hacer algo al respecto. Ve a una persona en un problema e inmediatamente siente que tiene que ayudarlo y que tiene que hacerlo, si no, no va a poder vivir de forma tranquila. Y esto se debe a su relación con Dios. El cristiano tiene una relación con Dios tan estrecha, de como así como Dios
así como Dios nos ve a nosotros y actúa a favor de nosotros, el Hijo de Dios, o en este caso los hijos de Dios, los cristianos, al tener esta relación con Dios, imitan a Dios y hacen lo mismo por sus semejantes, por su prójimo, por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares. Tratan de ayudarlos en lo posible, en los problemas que tienen. Se ponen en el lugar del otro y hacen algo al respecto. ¿Saben? Este capítulo 25 de Mateo nos da muchas luces referente a eso, porque lo refleja en verdad. Refleja la relación de Dios con el creyente o con el hombre y el creyente cómo se comporta frente a esta relación. Si nos vamos nuevamente a Mateo 25, que estábamos leyendo, el versículo 34 y 35 y 36, dice, el 35, tuve hambre. ¿Sabes? El Señor nos vio hambrientos, hambrientos de amor, hambrientos de perdón. Pero también nos ve cuando nos ve hambrientos, cuando nos ve con alguna necesidad. Y nosotros le pedimos, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda. Si les pedimos un pedazo de pan, el Señor nos da comida. Y por lo tanto, ¿cuál es la reacción del cristiano? Tuve hambre y me alimentaron. Los cristianos alimentaron a las personas. El Señor está diciéndole, oye, ustedes hicieron esto con estas personas. Es el resultado de que el creyente se llenó tanto de Dios, tuvo una relación y una experiencia con Dios, entendió que Dios me alimentó y por lo tanto mi deber es ayudar en lo posible al que está pasando una necesidad, en este caso de alimento. Tuve sed, es el mismo principio anterior, dar de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. La Biblia enseña que nosotros éramos extranjeros para Dios antes de pedirle perdón, antes de ser adoptados como hijos de Dios. Todos los que no creen en Jesucristo, dice la Biblia que ante los ojos de Dios son extranjeros, son como personas que Él no conoce, advenedizos, que eso quiere decir desconocidos. Pero Dios nos recogió. Dios nos invitó a su hogar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los que están lejos de Dios. La palabra extranjero puede ser una persona que viene fuera de nuestro país, pero también con los que están lejos de la casa de Dios. Y tenemos que preocuparnos por ellos, por todos ellos, y hacer algo al respecto. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Dios hizo eso con nosotros, nos vistió con su manto de amor, dice la Biblia. Nos cuidó, nos sacó de la cárcel, de nuestras maldades, nos dio una vida nueva. El creyente lo refleja a las personas, eso mismo que vio, eso mismo que sintió en su vida, que Dios hizo con él, eso mismo que experimentó con Dios. El creyente entonces lo practica. Esa misma misericordia la practica con los demás. De eso está hablando este capítulo 25 de Mateo. El creyente refleja en sus actos la misericordia que Dios tuvo con él. Bendito sea el Señor. Punto número 2. El 1 era la misericordia y la vida del creyente. Y el número 2 es la misericordia y el perdón. ¿Sabes? El acto más grande y más notable de misericordia en la Biblia es el perdón. Nada lo supera. Es la obra de misericordia por excelencia. Y el Señor lo demuestra súper bien. Jesús lo coloca y da un ejemplo extraordinario. Si vamos a Mateo capítulo 18,
Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, vamos a ver un gran ejemplo de lo que es el perdón y lo que Jesús piensa de él. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Podemos de este gran texto bíblico obtener 2 principios de vida, por lo menos 2. Probablemente si tú haces un estudio en tu casa, vas a obtener más principios. Hoy solamente tocaremos 2. 1. Ante la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Las matemáticas de Jesús son más grandes que las de Pedro y que la de cualquiera de nosotros, porque la respuesta que le da es con un número mayor al que pensaba Pedro. 70 veces 7. Si uno saca la cuenta, eso es 490. Pero ¿quién se pone a contar las veces que perdonó a otro? Es posible que haya gente, es posible que tú lo hagas o que yo lo haya hecho, pero ya llega un número en el cual ya no es posible de contar. Entonces Jesús le está diciendo: no te vas a poner a contar. Tu deber, tu accionar, la misericordia que tiene que salir de tu corazón es perdonar al que te ha ofendido siempre. No te pongas a contar. Perdónalo siempre. Si es un hermano de la iglesia, perdónalo siempre. Si es un extranjero, si es un no creyente, si es un semejante tuyo, alguien que vive cerca tuyo, perdónalo siempre. ¿Por qué? Porque es la forma de perdonar del Hijo de Dios. Es la forma en que Dios nos perdona a nosotros. ¿Se imaginan que Dios empezara a contar las veces que nos ha perdonado? Es posible y es probable que Dios tenga la cuenta exacta de las veces que le hemos pedido perdón. Pero aún así, Él siempre nos perdona porque su perdón es ilimitado. Su amor es ilimitado y por lo tanto su misericordia y perdón es ilimitado, y nos está enseñando que tenemos que perdonar como Él lo hace, de forma ilimitada, siempre, siempre que nos ofendan. Siempre que nos ofendan, tenemos que tenemos que perdonar. Es que no me vino a pedir perdón, perdónalo. Y si te viene a pedir perdón, con mayor razón, tenemos que perdonar. Segundo principio, debemos de perdonar a las personas, así como Dios nos perdonó todos nuestros pecados, toda nuestra deuda. La parábola, esa parábola que cuenta el maestro, esa historia acerca
de este hombre que le debía al rey millones de monedas de plata, que era mucho dinero, mucho, pero mucho, imposible de pagar. El rey tiene misericordia de este hombre y lo perdona. Dios hizo lo mismo con nosotros, nos perdonó toda nuestra deuda. Y si pecamos, la Biblia enseña que Dios aún todavía nos perdona si le pedimos perdón. Entonces nosotros no tenemos que ser como este hombre al que se le perdonó toda esa cantidad de millones, pero que saliendo de ver al rey, él no es capaz de perdonar a su compañero que le debía miles de monedas de plata. O sea, tenía una deuda muchísimo menor a la que él tenía con el rey. Este hombre, un hombre malvado, no supo perdonar. De hecho, no lo quiso perdonar. Entonces la Biblia nos está enseñando con esta parábola, con esta historia. Jesús nos quiere enseñar y nos está enseñando de que tenemos que perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, no importa la deuda, porque lo que nos hayan hecho nunca va a ser más grande de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Jamás. Y Dios estuvo dispuesto y está dispuesto a perdonarnos, no importando el tamaño de la ofensa. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender y tiene que salir de nuestro corazón. Si en tu corazón no tienes el ánimo, no estás dispuesto a perdonar, tienes que pedirle perdón a Dios por eso y decirle: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser misericordioso, ayúdame a ser más como tú y a perdonar cuando me ofenden. Porque al final de la historia, el Señor que dijo, Jesús que dijo, va a haber un castigo al que no sabe perdonar, al que no perdona, al que se rehúsa a perdonar. Mi Padre que está en los cielos no lo va a perdonar y le va a hacer pagar todo. Eso es un atento, eso es ten cuidado. El creyente, el cristiano, tiene que ser un imitador de Dios. Tiene que aprender a perdonar. Tiene que vivir perdonando las ofensas de los demás. El acto de perdonar es muy importante para el Maestro, para Jesús, porque el acto de perdonar está relacionado con nuestra relación con Dios. El creyente que tiene una buena relación con Dios no va a tener ningún problema en perdonar, pero el creyente que no tiene relación con Dios, al no perdonar, se aleja de Dios, se aleja de su amor, se aleja de su misericordia, se aleja completamente de Dios al no poder perdonar al que le ha ofendido. La misericordia en el cristiano, ¿dónde se va a comprobar finalmente? Al perdonar a otros. Ahí se va a reflejar la naturaleza de la persona que va a la iglesia. Ahí se va a reflejar al creyente y al no creyente. Finalmente, el punto 3, el resultado de la misericordia. ¿Cuál es? Leyendo nuevamente Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El creyente que vive una vida practicando la misericordia, ¿por qué va a ser feliz? Porque va a alcanzar la misericordia. Dios lo va a llenar con su misericordia. Pero esto no quiere decir que Dios está obligado a perdonarnos o a llenarnos con su misericordia. Porque algunos pueden tomar este texto y decir, bueno, yo al hacer esto, al vivir de esta forma, Dios está obligado a hacerlo. Y no es así. Porque no es por nuestras obras. No tiene nada que ver nuestras obras. Dios no está obligado a perdonarnos. Porque nosotros no podemos ganar por ningún mérito, por ninguna cosa que hagamos con nuestras vidas, el perdón de Dios. Todo Dios lo da
por su gracia que tiene hacia nosotros. Si leemos Efesios, vamos a leer la carta a los Efesios, el capítulo 2 y versículo 8 y 9. Nos damos cuenta de esta verdad. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Todo es por la gracia de Dios, por el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto que va a alcanzar misericordia? De la siguiente forma: el creyente, al comprender, al alcanzar un nivel de madurez, porque eso es, un nivel de madurez en Dios, al comprender que Dios perdonó sus pecados por amor, por misericordia, y al entender y vivir perdonando a los demás, como Dios lo hizo con él, entonces el creyente en ese punto alcanza la misericordia de Dios porque ya está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los parámetros de Dios. Él ha entendido que todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que tengo y todo el perdón que Dios me ha dado es por su misericordia. Y yo, al entender eso, empiezo a ver a las personas con los mismos ojos de Cristo. Porque el maestro tenía una mirada diferente a las personas. Cuando estaba en la cruz muriendo, Jesús dijo las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa pequeña oración refleja la misericordia que tenía Jesús hacia los que lo estaban matando. Porque aún ahí, Cristo sabía que esa gente no sabía lo que estaba haciendo porque estaban perdidos. Porque si hubieran conocido las Escrituras, si hubieran tenido una relación con Dios, esa gente no lo hubiera crucificado, no lo hubiera matado. Entonces por eso él hace esa oración. Y eso es el pensamiento que tiene que llegar a tener el cristiano. Ese es el corazón del cristiano que tiene que tener. Llegar a mirar a la gente y sus actos y sus ofensas y todo lo que ellos nos hagan con los ojos de Jesús, con ojos de misericordia, con ojos de amor. Cuando nosotros vivamos de esa forma, porque el creyente tiene que llegar a vivir de esa forma, porque la bienaventuranza es porque el cristiano tiene que llegar a ese nivel, o si no, nunca será feliz. Cuando lleguemos a ese nivel, la misericordia de Dios va a estar fluyendo en tu vida y en mi vida. Eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere que seas feliz, viviendo cada día en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vas a estar sumergido, viviendo, actuando de la misma forma como lo haría el Maestro, como lo haría Cristo. Entonces, vivamos perdonando a nuestros semejantes, vivamos con un corazón de misericordia y actuemos con los demás, pongámonos en la situación de los demás y hagamos algo, ayudemos al resto con obras de misericordia. Seamos como Jesús, vivamos como Él, mirando al resto como Él nos mira. Que Dios te bendiga y que Dios te llene de su misericordia.